Una joven politóloga de la Católica se gradúa. Y el día de la graduación tiene la oportunidad de dar un discurso. Vamos a escuchar el discurso, me lo confirman compañeros si lo tenemos y lo presentamos. Pero a mí lo que me termina por dar un poco de ira y un poco de rabia es que los enemigos de la Universidad Católica aprovechan el discurso de Mari Vargas para emprendérsela contra la universidad. Que la universidad sabrá defenderse, que ese es un rollo de la universidad. Pero ahí estaban los Vázquez Kunze y toda la camarilla de la derecha bruta y achorada que se aprovechan de una joven politóloga que tiene todo el derecho a decir lo que piensa cuando le dan un micrófono y a decir las cosas en las que cree. Que podrá gustar a unos y a otros no. Que podrá gustar más o menos, esa es otra discusión. Pero ella tiene todo el derecho de plantear lo que piensa y si no te gusta, te la aguantas. Haz tu discurso cuando te toque a ti y dirás lo que te parece. Bueno, Mari Vargas está en el programa para hablar de ese discurso, pero antes de presentarles a Mari Vargas, escuchemos lo que dijo, para que saquen ustedes sus propias conclusiones. Hemos llegado a la inmensa Universidad de los Señores, desde los cerros y los ríos, desde las chacras y los conos. Hemos venido aquí, tus sujetos de estudio, los cholos y las cholas, los chunchos, los migrantes, cargando las sangres y las historias de nuestros padres y madres, abuelos y abuelas, tildados de analfabetos e ignorantes. Venimos a estudiar al Estado desde lugares donde históricamente nunca ha llegado. Llevábamos cursos sobre regímenes políticos mientras vacaban a 7 presidentes. Asistíamos a conversatorios sobre derechos humanos mientras se callaban frente al genocidio en Palestina. Y mientras aquí se declaraban leyes de amnistía y se archivaban casos de corrupción y crímenes de lesa humanidad. Leíamos sobre movimientos sociales mientras nuestros compañeros eran reprimidos en las marchas en el centro de Lima, o en las tomas de pista en la puerta principal de esta universidad, o recientemente en la histórica toma del rectorado. Y estamos acá, celebrando, mientras nuestros compañeros de la Universidad Nacional de Ucayali están siendo violentados y reprimidos por las fuerzas del orden. Comprendimos que hacer ciencia política es actuar desde dentro para beneficio de quienes quedan fuera, entendiendo que el único progreso es el colectivo, haciendo ciencia política en comunidad. Como cuando entendemos que el progreso económico no puede costar que nuestras infancias vivan con plomo en la sangre, ni que poblaciones indígenas sean desplazadas de sus territorios, ni costar que madres vean llegar a la presidencia a la hija del dictador que mandó a asesinar y a desaparecer a sus hijos. Comprendimos que esta ciencia social no se limita a las aulas, es también la que está en las calles, en los barrios empobrecidos, en la ruralidad, en las comunidades indígenas y de migrantes. Es ahí donde nace el pensamiento crítico y donde desemboca el propósito de nuestra carrera. Esta promoción hoy culmina su etapa universitaria, pero no estamos todos. Faltan quienes no pudieron costear un aumento de boletas, faltan quienes deciden no venir más en el campus o incluso en esta misma graduación se encuentran con su docente o compañero agresor. Nos faltan los 60 peruanos y peruanas asesinados por los gobiernos. En fin, el discurso es más largo, es potente. Les aconsejo que lo revisen, está completo en el diario La República y también lo pueden ver, por supuesto, en YouTube, donde está ahí colgado. Yo lo pude ver ahí y por eso le pedí a Alison Mariño, nuestra productora, que buscara a Mari Vargas para tenerla aquí en el programa y conversar de esto. Mari, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien, muchas gracias por la invitación. Dime que nunca se te pasó por la cabeza que se iba a generar todo esto. No, jamás. Cuéntame, ¿un discurso de esta naturaleza es consensuado con tus compañeros o es un derecho de quien hace este discurso escribirlo y decirlo? Depende, o sea, de la dinámica que elija cada carrera en general. En el caso de, pues, de mi especialidad, se propusieron diversos discursos y se votó entre toda la promoción y era anónimo, no sabían quién era el autor o la autora del discurso y pues mi discurso ganó, entonces yo lo pude decir. De acuerdo. ¿Por qué elegiste un tono como este? ¿Por qué quisiste ser un tono en un evento como este, que es más bien un tono de celebración, ser tan crítica? ¿Qué te motivó, qué te llevó a plantearlo en esos términos? Que los espacios como estos existen muy pocos, la verdad. De hecho, también algo que estaba mencionando es que es no solo como nos dan este espacio de celebración, sino que explícitamente nos prohibían usar este espacio como un espacio de queja, de reclamo. Se nos, por ejemplo, mencionó que si necesitábamos reclamar algo, lo podríamos hacer afuera, pero afuera donde la gente no nos escuche, donde la gente pueda mirar a otro lado. Pero si ya había ese espacio, si ya había como este momento de celebración previo y un momento de celebración después, ¿por qué no aprovechar 5 minutos que tenemos la atención para poder reclamar lo que es justo?
¿Habían padres de familia en el evento? Sí, estaban los padres de familia de todas las personas que se estaban graduando. De acuerdo. Razón mayor para decir el discurso ahí. Claro. Por supuesto, era más provocador, más interesante. Ujú. De acuerdo. ¿Por qué te refieres a la Universidad de los Señores? Es un parafraseo, pues, de Arguedas, que, bueno, él se refiere más a la ciudad, pero esta universidad también es una universidad que se reconoce como una universidad hasta cierto punto elitista, y lo digo desde mi perspectiva como también persona migrante, que es becada por el Estado y que antes, o sea, mis abuelos no han pisado una universidad, no han pisado un colegio. ¿Tú eres beca 18? Sí, soy beca 18. Entonces es el no imaginarme antes, en mi familia no imaginarse antes, porque nunca he tenido las posibilidades de que yo pudiera estudiar. Y el entrar a una universidad donde comparto clases con de repente nietos de las personas que de repente han sido hacendados, que han también podido en tiempos pasados explotar a mis abuelos, como ser como mis abuelos en otros tiempos hubieran sido quienes criaban a sus hijos, quienes estaban de empleadas domésticas en sus casas, y ahora yo estoy compartiendo el espacio también con sus hijos, porque Y también eres tengo amigo de el ellos, derecho. además, seguramente. Sí, algunos Con no, algunos, pero claro. sí. Ujú. ¿Y eso te generó durante el espacio de estudio una agonía personal, dudas internas, dolor o más bien sorpresa? ¿Cómo se vive eso? Creo que igual sí hay como cierta diferenciación dentro de la universidad por los grupos que se forman. Sí hay grupos de clase, es lo que yo puedo identificar. Mm. Y más que todo hay, por ejemplo, no solo a quienes venimos de becas estatales, sino a quienes, por ejemplo, los colocan en escalas más bajas de la universidad, porque obviamente no tienen las mismas posibilidades económicas. Y he escuchado explícitamente este reclamo de quienes se les asigna una pensión más alta, decir que gracias a estas personas, el resto que tiene menos dinero está estudiando. Entonces, como que le debemos algo a ellos, que debemos de agradecerles, porque gracias a ellos, al dinero de sus papás, nosotros estamos estudiando como si lo que se nos diera a nosotros, incluso a mí como persona becada, fuera algo como un premio, algo que yo tengo que luchar un montón para merecer, cuando los derechos no se tienen que buscar para merecerse, nos tienen que asignar porque simplemente somos personas al igual que ellos. Absolutamente. Ahora, toda esta experiencia vivida hace de tu paso por la universidad una mala vivencia, o al contrario, sientes que la universidad con todas sus contradicciones es lo mejor que te ha podido pasar. Yo siento que he tenido muy buenas experiencias y sobre todo también las amistades que he podido hacer en el camino, porque de alguna manera hemos coincidido con cierto tipo de pensamientos, y es esto de no ver a la universidad simplemente como un lugar que solo se compone por las aulas y por los docentes, sino que también involucra a todos los trabajadores que están Que lo detrás. mencionaste en el discurso, además, Claro, agradeciste ajá. a la gente de limpieza, por ejemplo, de la Sí. que siempre suele pasar desapercibida, ¿no? Claro, y gracias a estas personas precisamente es que también la universidad se construye. Muchas veces incluso he notado esta dinámica desde algunos compañeros que tratan al personal de limpieza como si fueran sus empleados, como si fuera el derecho de ellos tener a alguien que está prácticamente a su servicio. Entonces es esta dinámica también de empatizar con la gente que de alguna manera es de mi clase social, que hemos crecido también en entornos de pobreza, y que estar en esta universidad no es meramente una cuestión de como esfuerzo individual, sino que también es una deuda histórica que se nos asigna a nosotros, y hay también la deuda que yo siento que tengo con, por ejemplo, las futuras generaciones que se vienen. Ahorita, por ejemplo, estando más alerta con el tema de lo que está pasando con Pronavec, de la protesta, Por de la supuesto, movilización que ha por habido el día de supuesto. hoy. De acuerdo. Sigo pensando en tu discurso y dijiste, la ciencia política tiene que salir a la calle. Por lo tanto, la deducción es, debemos dejar que la ciencia política sea de la academia solamente, sea de gabinete, y tenemos que ir a la calle. ¿Ese era el sentido del mensaje? Sí, siento que hay algo que hemos discutido alrededor de toda la carrera, que es, por ejemplo, el tema de políticas públicas, etcétera, pero todo se plantea desde una perspectiva de alguien. Por ejemplo, hablan del tema de transporte público y nunca en su vida han ¿Has ido en subido al transporte. metropolitano? Claro, entonces esto de cómo vas a hacer políticas públicas para la gente sobre un servicio si tú ni siquiera empatizas con la gente, ni siquiera bajas a usar esos servicios, y obviamente a ti no te incomoda. Entonces, ¿cómo haces una política No pública? tienes prisa en de no- resolver un problema, claro, porque, porque a ti no te afecta. no te afecta, claro. Ujú. Entonces, es esto de comprender que igual nuestra especialidad se rige estrictamente por esta dinámica de analizar el aparato público y encontrar las soluciones para la ciudadanía, pero ¿cómo encuentras soluciones hacia la ciudadanía si sigues viendo a estas personas como algo inferior a ti? De acuerdo. ¿Tus profesores se irritaron contigo? ¿Te dijeron gracias, Mari? ¿Cómo fue la reacción?
Hubo como mitad y mitad. Hubieron docentes que sí se me acercaron y me felicitaron, me mandaron hasta correos como diciendo que sí lo habían visto y que felicitaciones. Sin embargo, hay como otro grupo de docentes que tal vez se enoja por lo mismo que habías mencionado al inicio, de este hecho de que deja mal a la universidad Claro. en sí. Y que Yo no sí. creo que la dejes mal, creo que claro, aprovechan los otros para meterse Ujú. con la universidad, pero la universidad es tan antigua y tan importante que no le va a hacer mella, creo yo, Mari. Sí, yo tampoco creo eso, porque los rumores de que sí, cuna de caviar o lo que sea, los he escuchado desde que yo entré a la universidad, ¿Y qué? entonces, sí, y ¿Y qué, la digamos? verdad, ojalá fuera una universidad feminista, como dicen realmente no lo es, y parte del discurso también es como mencionar que no lo está haciendo, que está dejando a muchas compañeras en estado de Ok, vulnerabilidad. ok. Entonces, es esto de, estoy reclamando más bien para que esta universidad verdaderamente sea un espacio seguro, no para mí, porque a mí ya no me va a afectar, sino también por cierta empatía por las personas que vienen y también van a pisar esta De acuerdo. universidad. A ver, una chiquita, ¿no se te fue la mano con lo del rectorado? ¿Con qué parte Mencionaste específica? algo del rectorado, ¿no? Agradeciste o felicitaste a tus compañeros que habían participado en la toma del En la toma del rectorado. rectorado. Sí, Digo nomás, no sé, ahí sí yo sentí, ay, un pequeño punzón, pero no sé. no, sí, hubo la toma del rectorado y de hecho también quería como aprovechar ese espacio porque la lucha estudiantil, si bien al momento que se dio la toma yo ya no era estudiante, sí ha habido como que un gran apoyo de egresados y sí ha habido como la vulneración hacia quienes sí Sin duda, eran sin duda. No, y estudiantes. además no los perjudicaba a los que estaban adentro, estaban peleando por los que venían después, ¿no es cierto? Eso fue bien Claro. valioso. Claro, y es esto de que no se visibiliza mucho tampoco, porque obviamente la universidad trata de como guardar como que un poco de las apariencias, pero hay esta como responsabilidad desde el rectorado de poder solucionar los conflictos. Hubo una demora, se extendió el conflicto demasiado tiempo porque simplemente no querían ceder a la demanda estudiantil y hubo como vulneraciones de sus derechos en el medio, porque habían estudiantes, muchas personas entran a la universidad siendo menores de edad, durmiendo dentro del rectorado, con el personal de seguridad que no sabían o si sus cámaras estaban grabando o no. Y podíamos ver incluso al mismo personal de seguridad que estaba cansado, estaban durmiendo en las escaleras, se sentaban y se quedaban dormides, porque obviamente los están haciendo trabajar toda la noche y no podían, por ejemplo, recibir las donaciones que nosotros Claro, teníamos, no podían ni comer, no podían tomar agua, no podían hacer nada. Entonces también había como esta vulneración también a sus propios trabajadores. te entiendo. ¿Han visto que durante toda la conversación que sostengo con Mari, que sostenemos, porque ustedes también están ahí al otro lado, ella utiliza un lenguaje inclusivo que a mucha gente irrita profundamente, no les gusta, porque no están acostumbrados, porque no les parece útil, eh, pero a veces me pongo a pensar, ¿y cuál es el problema? ¿Qué daño le hace a usted o a mí? Bueno, a la derecha bruta y achorada odian este lenguaje. Sientes que estás vulnerando y Sí. metiéndote con toda la esencia de la gramática española, Mari. Cuéntame de este uso del lenguaje. ¿Es parte común en ti? ¿Cómo lo adoptaste? Yo de hecho, justo como leyendo esos comentarios de sí, la universidad como que nos como pone a este como espacio en el que usemos el lenguaje inclusivo, pero en realidad no, o sea, yo revisando, por ejemplo, mis trabajos del colegio, yo usaba la X, por ejemplo, Ok. en vez de usar el como masculino genérico, y yo estudié en un colegio en la Amazonía peruana, un colegio público en la Amazonía peruana, entonces no tiene como de alguna manera como relación estrictamente con la universidad. En la universidad sí he podido conocer a más personas que puedan usar este lenguaje, pero hay algo como importante también en mi estilo de vida que es como que esta idea de incomodar como que a la gente. Si nunca incomodas no vas a generar un cambio en realidad, porque la gente si está cómoda con lo que estás diciendo, obviamente no hay nada que le impulse como a pensar, Así a es. cuestionarse. Así es. Por eso me gustó mucho el discurso. Sí, entonces el lenguaje inclusivo también viene de esta necesidad también de visibilizar, porque lo que no se Ah, nombra no prácticamente no existe. existe. Claro. Entonces, y también había este hecho de que los comentarios eran más que todo como, sí entiendo el mensaje, pero el lenguaje inclusivo no va. Pero si entiendes el mensaje y el propósito de darlo es que se comunique, que tú lo entiendas, entonces, ¿cuál es el problema con la E? Si ya el mensaje lo tienes, llegó a ti, entonces no hay ningún problema, no hay una falta de comunicación si tú lo lograste entender. Verdaderamente como no tiene mucho sentido. Y también este hecho de que nosotros de alguna manera vamos construyendo el lenguaje no nos tiene que moldear a nosotros elegimos la manera en la que
en la que hablamos, De acuerdo, incluso, de acuerdo. ajá, incluso, Pero además, perdóname, ajá. es una decisión política también. Claro. Y me parece legítimo que lo sea, caray. Sí, claro, y justo también recordaba este hecho de que muchas veces estas correcciones como gramaticales tienden a ser en cierto sentido clasista, porque también no solo se aplican con el lenguaje inclusivo, sino también se aplican a la manera en la que hablan como personas que vienen tal vez de la sierra, que vienen de la selva. Yo incluso me acuerdo que yo estudiaba nuevamente en un colegio en la ¿En Amazonía. qué parte de la Amazonía? En Pucallpa, en Pucallpa. Ucayali. Y se nos señalaba de que no debíamos como escribir de la forma en la que hablábamos, porque la forma en la que hablábamos era incorrecta. Y de esa forma no nos tenían que entender cuando entre todas las personas como nos entendíamos. Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Para quién? ¿A quién queremos como satisfacer? Si nosotros ya estamos comunicando, el mensaje se entiende, ¿cuál es el problema en realidad? Y hasta ahora han pasado años del colegio y sigo sin entenderlo, la verdad. Bueno, Mari, me tengo que ir, pero en fin, yo sí te agradezco el discurso, sobre todo porque has incomodado. Sí. A mí me gusta que los jóvenes se incomoden, de eso se trata. Y no para pelear, sino para discutir ideas, Claro. para mover un poco el avispero, ¿no es cierto? ¿No te parece? Sí. Para discutir y poner ¿no? las cosas sobre la mesa y decir, bueno, me gustó, no me gustó, pero con tolerancia, caray, porque he escuchado cada estupidez y he visto cada estupidez en redes sociales. Mira, que además gente que analizaba tu discurso como si, Mari, ¿qué edad tienes? 22. 22 años, ¿no? O sea, querían que escribiera pues como Kant, como Descartes, ¿no es cierto? Era como que esperaban pues que dieras él, ¿no es cierto? Como Hegel, ¿no es cierto? Sí. O sea, por Dios, una muchacha que está saliendo a la vida a ser una gran cientista política, pues oye, habla y escribe como una chica de 22. Paciencia y buen humor, ¿no es cierto? Sí. ¿Algo más que quieras decir, Mari? Que me estoy olvidando. No, la No, verdad. ya está. Mario Vargas, vamos a tenerla en cuenta y la vamos a escuchar más adelante y yo creo que nos va a sorprender. Y en 20 años ella leerá su discurso y dirá, me siento muy orgullosa, o dirá, caray, cuánta cosa dije que no debí. Ella misma sacará sus propias conclusiones. Gracias. Muchas gracias. Nuevamente. Nos vamos, pero con la promesa de regresar. Recuerden que El Sótano está en el canal Independiente.